Bienvenido, gentil oyente. Asumiré que has visto los primeros 2 actos en esto, mi informe sobre Rogal Dorn. Si no lo has hecho, entonces te animaría suavemente a hacerlo. Pero continuemos ahora con este relato, el relato del primarca de la Séptima Legión. La Legionis Astatis, el pretoriano del terror. Rogal Dorn. Fue poco después de eso que las fuerzas del caos discernieron algo, la única cosa que temían más que nada. El lobo, Lyman Roos, el león, el mismo L. Johnson y Gulliman, quien comandaba la legión más grande, su engaño había terminado, su tiempo había transcurrido, su guerra había terminado. Con la llegada de estas fuerzas, la batalla pronto cambiaría a favor de los leales, y los traidores podrían ser aplastados como tantas uvas agrias bajo los pies de los justos. Pero los de la tierra lo ignoraban tristemente. Horus mantuvo sus escáneres de asombro a larga distancia detrás de las fuerzas del caos, esos oscuros guardias que habían puesto en marcha esta catástrofe para matar a su enemigo, el hombre al que llamaban el anatema, el emperador de la humanidad. Rodearon el terror con tal fuerza psíquica que incluso el maestro de la humanidad no pudo atravesar sus ofuscaciones y discernir el inminente regreso de sus poderosos hijos y elíseos. Horaz no tuvo elección. Hizo un último lanzamiento desesperado de los dados. Desafió al emperador. ¿Cómo lo hizo desde su nave insignia en alta órbita? Uno podría preguntar. Muy simple. Amable oyente. Bajó los escudos que impedían que los leales se teletransportaran hasta sus mismas cubiertas. Hizo este movimiento de manera descarada para que no pudiera ser pasado por alto por Rogal y su padre, el emperador. De nuevo, el dado fue lanzado. El emperador se retiró de su guerra en el Webway y pidió a su camarada más antiguo, Malkadur, que ocupara su lugar en el trono dorado. Estaba decidido. El emperador tomaría el campo personalmente y terminaría esta insurrección de la única manera que podría hacerse, tomando la cabeza del gran traidor con su propia mano. Rogel y Sanguinius reunieron a los más grandes de sus guerreros y el emperador tomaría una selección de su guardia custodio. Se prepararon para teletransportarse directamente al puente de la nave insignia del traidor para aparecer en el puente del espíritu vengativo. Rogal debió haber sentido un picor en la parte trasera de su mente, una sensación de que algo estaba mal. Sabía que algo estaba mal, porque él era un primarca. Su padre estaba presente por una de las pocas veces que lo había visto en años, debido a sus labores en el Webway y el Warp, así que se sentía seguro. Pero algo estaba mal. El ángel se movía de manera diferente. Su porte demasiado sombrío para alguien como él. Como si ya estuviera resignado a algo, su sonrisa demasiado cálida como para decir. Pero no había tiempo para analizar. Iban a atacar al dragón en su guarida. Las fuerzas del emperador se dirigieron a su teleportarium y se acumularon para el asalto. Rogel y su guardia Terminator, seleccionada a mano, fuertemente blindada, más allá incluso de un conjunto normal de armadura de poder de los Marines espaciales, aparecieron. Pero el impacto de la traducción a las mismas profundidades del espíritu vengativo fue 3 veces mayor y espantoso más allá de mi vocabulario para describir. Las paredes del espíritu vengativo estaban adornadas con ojos y bocas que gritaban interminables cacofonías de blasfemia, de odio y dolor.
Era una visión de perdición hecha manifiesta, donde todo era degradación y pesadilla retorcida. La mente de cualquier mortal normal se habría destrozado y se habrían arrancado sus propios ojos del horror al que fueron sometidos solo por presenciar esta escena infernal. Rogol vio el futuro de la galaxia si Horus y sus oscuros titiriteros resultaban victoriosos. Si alguna vez hubo justificación para sus luchas, ahora la tenía, en abundancia. Pero esa fue solo la primera reacción inicial, sin importar cuán profundo lo golpeó. Su shock fue terrible cuando se dio cuenta de que la teleportación había sido interrumpida. No podía ver a un solo guardia custodio, no podía ver al emperador en ninguna parte, tampoco podía ver una señal de su hermano Sanguinius ni de su propia guardia personal. Habían sido separados. Dorne, el guerrero dentro de este hombre, estaba tranquilo e inmediatamente se puso a trabajar, ya que casi inmediatamente fueron asaltados por interminables multitudes de perversiones y traidores que estaban retorcidos más allá de la parodia. Pero con un sentimiento que debió haber sido similar al pánico creciente, Rogel sabía que su fuerza había llegado al punto más lejano del puente. Tendría que luchar a lo largo de toda la longitud de este barco para llegar al puente y potencialmente a su hermano y padre. Estaban asediados por todos lados y tendrían que atravesar terror tras terror, abominaciones sin contar. Ay, como uno de los barcos más grandes jamás construidos por la mano del hombre, el barco tenía unos 20 kilómetros de largo. Rogel hizo lo único que pudo y se movió con la velocidad de un dios mientras comenzaba el viaje más largo de su vida. La batalla hacia el puente del espíritu vengativo. Sus armas de proyectil se quedaron sin munición y pronto él y sus guardias avanzaron luchando cada centímetro del camino hacia el puente de millas. Pero nunca se cansó, nunca dejó un momento de pausa donde su poderoso brazo no se levantó para balancearse y cortar con su espada de confianza, mientras los segundos se convertían en minutos, los minutos se convertían en horas. La estela de sangre y vísceras de él y sus hombres era inmensurable. La sal de la escoria retorcida nunca terminaba, pero entonces algo cambió. ¿O cómo cambió? Las mismas paredes del barco cambiaron el tono de su cacofonía y pasaron de gritar blasfemias a un lamento interminable. Las figuras que los habían acosado ahora huían y corrían gritando de terror y desgracia. Rochelle, a pesar de su fatiga, debe haber dado a su vez un rugido de victoria, porque solo una cosa podría haber cambiado los pasajes y sus habitantes de esa manera. El emperador debe haberlo hecho. Su padre debe haber matado a Horus. El maestro de guerra fue superado. El sueño resurgiría como un fénix y el mundo estaría bien y correcto de nuevo. Habían ganado. Con la rapidez de pie, solo es atribuible a la alegría. El camino ahora está claro. Rogel fue a la proa para abrazar a su padre y hermano. Alegría. Todos sus esfuerzos no habían sido en vano. Los años, los jóvenes hombres y mujeres en sus millones y miles de millones que había enviado a sus muertes contra esta indignación. El esfuerzo de toda una raza había valido la pena. La humanidad había mirado al mismísimo abismo, a los oscuros dioses del Warp, a lo peor que jamás se les podría lanzar, y había escupido en el ojo del mal. Estaba a punto de comenzar un nuevo amanecer. Habían ganado. Ganado.
Y así, gentil oyente, llegamos al momento, lo que yo llamo el segundo más largo. Uno debe recordar que un primarca, cualquier primarca, es un ser de magnitud mayor que el humano normal. Tenían facultades casi más allá del alcance de la comprensión humana. Podían discernir cosas que serían imposibles para un mortal normal discernir. Sherlock Holmes o Poirot podrían tomar horas de estudio meticuloso y disección de una situación antes de llegar a las conclusiones que un Pimock podría obtener en un segundo. Y así, con esta explicación hecha, avancemos al momento que he estado evitando por dilación. Es casi demasiado difícil de narrar, sin importar cuántas veces he tratado de ser claro. Veamos. El segundo más largo. Ahora les mostraré una imagen que cualquier entusiasta de Warhammer, de hecho, la mayoría de las personas habrán visto en sus vidas, pero nunca realmente entendieron. Porque todos piensan que están mirando el puente del espíritu vengativo. Es simplemente una pintura, una descripción. Pero no lo es. Es el corazón de Warhammer, su alma. Porque lo que se muestra es con lo que Rogal Dorn se enfrentó, tan duro, tan terrible. Porque Rogol arrancó el mamparo y se enfrentó a ello. Y en ese segundo, el segundo más largo, la parte de este ser, el hombre, llamado Rogal, murió. Murió de la peor manera que un hombre puede morir. Murió de un corazón roto. La imagen que ves contiene las figuras de Horus, el emperador, y Sanguinius. Puedes pensar inicialmente que esto no puede ser, ya que las figuras están de pie y el emperador parece estar a punto de enfrentarse a su hijo, Horus. Pero préstame tu oído y permíteme explicar mi interpretación del contenido. Porque Rogal Dorne conocía el estilo de lucha, las capacidades y fallas, las fortalezas y debilidades de cada individuo allí contenido. Su mente de Pimarch lo absorbía todo. ¿Comprometió todo? En solo un segundo. Las heridas en cada uno, las cicatrices, las marcas en el suelo, las explosiones en las paredes, pintaron una imagen que un simple humano no puede comprender. En ese instante, Rogel no solo vio el resultado del enfrentamiento, habría jugado hasta el último balanceo de la espada, hasta el último jadeo y forcejeo, cada última acción que había tenido lugar en esa habitación. Él sabría qué pasó cuándo, entre quiénes y cómo. En el segundo más largo, Rogol lo vio todo. Y fue el fin de Rugal. ¿Por qué? Porque lo había visto. El fin. Había visto a su hermano más querido. Jugó con su valor y la leve lesión que infligió a un ser su propio hermano, Horus magnificado por el poder del caos. Vio a Sanguinius llegar temprano, vio a Sanguinius llegar solo, vio la furia de Sanguinius y la batalla desesperada. Cómo Horus lo había desarmado con un golpe hacia atrás, y luego tomó su mano enguantada y lo levantó, aplastando la tráquea de Sanguinius y rompiendo su cuello que su indiferente lanzamiento del cuerpo del ángel al suelo.
como un desecho. Habría visto al emperador entrar entonces en la habitación, habría sabido que se intercambiaron palabras, una súplica de padre a hijo para terminar este camino, para volver a él, que todo podría ser perdonado. Habría predicho la mueca de Horus y la oferta escupida de vuelta en la cara de su padre, el choque de armas, la batalla comenzada. Habría sabido que el emperador no podía desatar su poder, su habilidad completa en esto, su más amado, su primer hijo encontrado, Horus. Habría sabido, incluso visto, cómo Horus había jugado con esto y presionado la ventaja, cómo Horus había luchado y luego desgastado al emperador para siempre pensando que él era realmente el ser superior. Tanto habían susurrado los oscuros poderes promesas de invulnerabilidad y luego halagos embriagadores en sus oídos. Horus realmente pensó que estaba jugando con su padre, mientras que el emperador se retenía por amor. Sí, incluso el emperador era capaz de eso. Entonces Alhorus le cortó el brazo. Alhorus atacó a su padre con poderes infernales, reventó uno de sus ojos y quemó la piel de la cara de su progenitor. ¿Cómo lo tomó y levantó lo que pensaba que era un cadáver derrotado sobre su cabeza y lo bajó, rompiendo la espalda del emperador? Rogel habría visto otra figura, un voyeur, presenciando la lucha de los dioses y cómo intercedió y se puso delante del cadáver del emperador. Cómo Horus había reído y destruyó a esa valiente alma que se puso delante de un dios para defender a su señor. Y en ese instante Rogel sabría cómo el emperador, el padre, vería que no quedaba nada de su hijo para salvar y cómo luego movilizó su poder y lo desató. Horus estuvo cerca de ser destruido. Pero como un vampiro de leyenda, el golpe había expulsado el mal de él y su rostro volvió a ser el que Rogol conocía, su hermano mayor. Lupocal se había ido, y solo Horus quedó de nuevo. Rugal notaría las huellas de las lágrimas en el rostro de Horus y conocería el arrepentimiento cuando las escamas fueron removidas de sus ojos y vio el horror que había causado, los miles de millones muertos, su padre destrozado, su hermano muerto por su mano, como Horus habría aullado de dolor. Sabría que el padre entonces habría mostrado una especie de misericordia, sabiendo muy bien que Horus podría volver a cambiar en cualquier segundo y convertirse nuevamente en un recipiente y vasallo de los dioses oscuros. Pero también porque conocía tan bien a Horus, el emperador lo conocía. El padre sabía que el hijo nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo por la tiranía y el dolor que había traído al mundo. Entonces, como un acto de prevención, sí, pero más como una última acción de amor, el emperador volvió a reunir el último de su poder y destruyó hasta el último rastro del alma de Horus. Quedaría para ser utilizado de nuevo. Horus, su hijo más grande y amado, fue destruido tan a fondo que nada podría hacerse para devolverlo a plagar la galaxia, ni para sentir el peso, pero el dolor de sus acciones nunca más. Aún peor para Rogel, Horus debe haber regresado al estado de ser que Rogel recordaría también. Conocería el mal que era por la parodia de su armadura y el entorno y la compañía que mantenía.
Pero en ese instante Rogel habría mirado a Horus, el Horus que recordaba, el titán incorruptible de esperanza y justicia, pero sin siquiera un atisbo de su alma restante. Una visión tan cruel porque ahora no podría alegrarse de la destrucción de un enemigo retorcido, tendría que lamentar de nuevo la pérdida de su hermano mayor más cercano y respetado. Todo de nuevo. Aún hay más. He mencionado antes que, según mi lectura de la tradición, el pícaro creía en la cruzada, el emperador y el imperio. Creía que su padre no tenía otra opción en su acción y que la única forma de salvar a la humanidad era que él tomara el control directamente, a pesar de saber que se estaba revelando a los oscuros poderes del Warp y que nunca se cansarían de su búsqueda para destruirlo, ya que deseaban que la humanidad fuera su juguete y banquete para siempre en perpetuidad. Rugo creía más que cualquier primarca, pero en esta sala sabía que el imperio había muerto. Porque si alguna de las 3 personas que fueron destruidas hubiera vivido el sueño del imperio, podría continuar y ser sanado. El emperador era su rey, su arquitecto y protector. Horus era su guerrero más grande y consideraba el sueño sacrosanto antes de su corrupción, y realmente entendía el sueño y cómo luchar por él y para qué era la salvación de la humanidad. ¿Y Sanguinius? Él era su misma alma. Él ejemplificaba todo lo mejor y más brillante de la humanidad. Él era la promesa brillante del futuro. Sanguinius era el Imperium. Él era el objetivo para que un día todos los humanos en todas partes de la galaxia y más allá pudieran ser como él. Sanguinius era la promesa encarnada. Fue el resultado de la cruzada y el imperio. Conrad no asistió. Horus iba a ganar el imperio. Rogol iba a construir el imperio. Sanguinius iba a ser el imperio. Y Konrad Curze estaba para protegerlo y hacer cumplir su ley. Pero Konrad no pudo igualar el poder de la oscuridad dentro de él, la oscuridad que era el Night Hunter. Había caído hace tanto tiempo que Rugal lo había olvidado, pero ahora le recordaban. Pero sin ellos, sin su general filósofo, sin su alma, sin su rey. El sueño estaba perdido. Rugal no podía hacerlo solo. Rogal también sabía todo en este segundo que sin el Imperium su raza estaba condenada. No sería inmediato, pero ahora era inevitable. Presenció no solo la muerte de su padre, su hermano, y su esperanza, su sueño y su razón para continuar. Vio el mismo futuro de la humanidad. Su muerte. Todo en esto. Un segundo, el segundo más largo de la ficción. El segundo más largo que cualquier humano haya experimentado o jamás experimentará. Pero aún continúa, la tortura para Rogol continuó una y otra vez. Muchos teorizaron que el emperador dio algo de sí mismo a cada uno de sus primarcas, pero en mi opinión eso lo despojó de estas emociones, estos sentimientos. Cuando Rogol fue a buscar el cuerpo roto de su padre, sabía que estaba vivo, pero apenas, y Rogol miró en el único ojo que le quedaba al emperador. Y lo vio. Porque creo que la razón por la que el emperador de mi desdicha mantuvo a Rogel cerca fue debido a la misma fe que él tenía. Creía en el Imperium tanto.
Creía en el sueño. Así que cuando se iba a recibir la última palabra, cuando Horus iba a enviar la comunicación más grande de todas, la palabra que la cruzada finalmente había hecho lo que se pensaba imposible pero parecía tan probable, cuando el emperador dejó a su hijo más capaz a cargo de la finalización de la cruzada, el mensaje final que afirmaba que la humanidad ahora está segura. Creo que como un viejo desencantado, cansado del mundo, y ahora incapaz de experimentar alegría porque había renunciado a tanto de sí mismo para sus primarcas, sus hijos. Había mantenido a Rogel cerca solo para poder mirarle a los ojos y ver la alegría contenida en ellos. Así el emperador del hombre podría deleitarse en la alegría de su hijo como un padre en Navidad. En cambio, el emperador miró el reflejo de su cuerpo roto y vio que solo Dorne le miraba. Presenció la muerte de Rugal, y Dorne también habría visto eso reflejado en el ojo de nuestro padre. El dolor iba y venía, la pérdida insondable, y se magnificaba mientras se miraban. La muerte de la humanidad ahora era segura. Desde las mismas fauces de la salvación, ahora se cernía la derrota y la extinción. Es inevitable el amanecer del sol. Las fuerzas oscuras habían ganado. No importa que Horus haya sido derrotado, ellos habían ganado. Así que Dorne trajo a su padre de vuelta a Terra y tomó sus últimas instrucciones, sus últimos planes. Porque ambos sabían que solo estaban aplazando el final, buscando el camino que llevaría al último estertor de muerte, porque la humanidad, el Imperium y el sueño estaban muertos. Dorne entonces colocó a su padre en la máquina conocida como el Trono Dorado, el objeto alienígena que extiende la vida y magnifica el poder que lo mantendría hasta el 41º milenio, 10.000 años después, pero nunca realmente vivo, siempre tambaleándose al borde de la muerte, aferrándose por el bien de su raza, pero nunca capaz de recuperarse, repararse o salvar su vida y la esperanza que tenía para su gente. Dorne descubrió que sus hermanos habían llegado, que los ángeles sangrientos y sus propios hijos habían cargado contra las líneas enemigas cuando el advenimiento de la muerte de Horus era evidente para todas las hordas demoníacas y traidoras de las que habían huido de su ira justa, y que los ángeles sangrientos habían sentido morir a su progenitor. Dorne tomó a sus hombres, lideró a sus hermanos restantes en una cruzada de ira y de penitencia, porque aunque Rogel se había ido, Dorn, el guerrero, estaba avergonzado. Se sentía tan culpable de haber luchado tan duro durante tanto tiempo que el último había fallado. Su ira era fría y exigió carnicería de los carniceros y los persiguió a todos hasta los confines del espacio y luego finalmente al ojo del terror durante una campaña de años. Cuando Dorne regresó de su gran campaña de venganza, descubrió que había sido suplantado. Porque no todo mal es generado por el Warp, no todos los errores provienen del exterior. El Warp solo era un reflejo que recogía y magnificaba el mal dentro de los corazones y mentes de aquellos en el mundo corpóreo. La amplificación de los celos. Rabut se quedó a cargo de lo que quedaba del Imperium roto. Para darle su debido, Rabut organizó bien y reestructuró y defendió a la humanidad, mientras Dorne y sus hermanos realizaban la purga.
Pero Rabut se había elevado a sí mismo, se había enamorado de su propia autoridad, estuvo demasiado tiempo sin que nadie le contradijera, así que suplantó a Dorn, el hombre que había tomado las últimas instrucciones del emperador antes de que dejara de hablar, y obtuvo tal autoridad que discrepar con Rabut se consideraba traición. Cuando Rabut Guilliman produjo su Codex Astartes, un documento que afirmaba que ningún hombre debería volver a comandar tal poder de una legión de Astartes, que todas las legiones deberían dividirse en unidades de solo 1000 hombres, los capítulos, despojó a Dorn y a sus hermanos de su única razón restante para quitarles a sus propios hijos. Dorn declaró que nunca lo haría. Los barcos de la marina, bajo la razón de que Dorne había desafiado a Rebut, en realidad dispararon a uno de los buques de los puños imperiales. Dorne se enfrentaba a la conformidad de otra guerra civil, una que aceleraría la extinción de la raza humana. Dawn se recluyó y utilizó un objeto conocido solo como el guante del dolor para infligir un dolor inenarrable en su cuerpo para poder meditar en paz. Dawn salió de esa meditación con una decisión simple. Sus hijos no serían separados de él y no se inclinarían ante Rebut Guilliman, por lo que tenían que ser sacrificados, tenían que sufrir su propio dolor de guante. ¿Tenían que expiar? Irían a un lugar, una trampa conocida solo como la Jaula de Hierro, que describiré con más detalle en el futuro si puedo ganar el valor para hacerlo, y allí, en la trampa tendida por Paterabo de los Guerreros de Hierro, específicamente hecha para burlarse de Dorn, atacó sabiendo bien que, como Abraham, sacrificó a sus hijos a la muerte en nombre del emperador, porque Rebut no toleraría ningún desafío y no confiaría en otro Primarca para que nunca más maneje el poder de una legión. Y así murieron. Quizás todos habrían muerto si Galliman no hubiera liderado a sus marines, sus ultramarines, al lugar e intervenido para salvar a los últimos de ellos. La vergüenza de ello. Pero Dorn era un primarca solo ahora. Él no sentiría la vergüenza que Rogel habría sentido. Afrentado sí, la vergüenza no. Porque en mi lectura de la leyenda, sospecho que Dorn tomó a los hijos de Rogel y permitió que fueran masacrados para ver si quedaba algo de Rogel, cualquier último vestigio del hombre que soñó un sueño del futuro. Si quedaba algo de Rogel, despertaría entonces, o no lo haría en absoluto. Dorn quedó satisfecho. No quedaba nada de él. Rogol estaba muerto. Solo quedaba Dorn. Los restos de la legión fueron entonces divididos en los capítulos de 1000 hombres que Guilliman exigía. Algunos registros indican que solo fueron posibles 3 capítulos, tan pocos de los puños imperiales que quedaban después de la jaula de hierro. Los puños imperiales fueron los primeros 1000, los puños carmesí el segundo y los templarios negros los últimos. Solo 3000 hijos de Dorn, de casi 100.000 al inicio de la herejía. Otros informes indican otras cosas, pero las abordaremos en otro momento. Dorne continuó luchando contra los enemigos del Imperium, y se dice que era feroz pero sin misericordia ni piedad, pues estos eran rasgos de Rogel, no de Dorne. ¿Y Rogel? Fue dejado en el puente del espíritu vengativo, experimentando eternamente ese segundo más largo. Quizás sea mejor de esta manera. Se decía que Dawn había sido asesinado en un barco traidor cuando surgieron del ojo del terror, el Warp, en una de sus muchas incursiones al espacio real.
Sin embargo, hay cierta controversia sobre esto entre los fans. Lo único que quedó fue su mano. Desde entonces, sus hijos, los puños imperiales, la han conservado como un recuerdo sagrado e ícono dejado en la falange, su poderoso buque de guerra y hogar de los puños imperiales. Cada maestro de capítulo ha grabado desde entonces su nombre en los mismos huesos de la mano de Rogal Dorn. Existen teorías que sugieren que este no es el caso, y que Dorn podría no estar muerto y existir en Terra en el palacio, oculto, vigilando la cáscara que es el cuerpo del emperador de la humanidad. Personalmente no puedo pensar en un destino peor para este hijo, para este hombre. Porque si Rogel realmente hubiera vivido, entonces habría tenido que ver su sueño muerto, de caer día tras día, año tras año, siglo tras siglo, como un padre viendo a su hijo decaer frente a ellos y nunca poder apartar la vista, nunca poder obtener un solo momento de respiro. Esta teoría no puedo soportarla. Para la leyenda, el héroe, el hombre que luchó tan duro durante tanto tiempo y casi, muy casi, prevaleció contra la mitad de sus hermanos, esos semidioses prácticamente con una sola mano. Es demasiado sombrío incluso para mí. Así que espero que Dorne haya muerto en ese barco luchando, a pesar del hecho de que habría sido un suicidio por espada sierra a manos de su enemigo. Porque Dawn nunca sería asesinado por gente como ellos. Espero que esto haya sido así. Con todo mi corazón. Había planeado dejar la historia ahí como... Eso es lo que se conoce y es canónico, como muchos dicen. Y después de comer, dormir, soñar con esta historia durante tanto tiempo, estaba desolado. Para hacer lo que espero que estén de acuerdo es realmente meterme en los zapatos, en la piel de Rogel. Tuve que doblegar toda mi voluntad a su existencia, su experiencia, su perspectiva, su vida, su dolor. Mi mayor pesar fue por un hombre como Rogel, rendirse, ceder, terminar la historia, derrotado. Este gran titán que había soportado tanto. Estaba tan desolado, no veía cómo podía seguir haciendo esto si el subproducto era tal trastorno emocional. Pero luego leí la sección de comentarios y me iluminé. Así que para una última vez, pon tu mano en la mía, amable oyente, y permíteme llevarte en otro viaje. Permíteme contarte lo que este bardo piensa que ha sucedido, o sucederá, en el futuro. Porque me di cuenta de que yo estaba equivocado en mi lectura. La historia del mundo de Warhammer de hecho muta y progresa. Una vez la idea de que un P-March volvería era risible, solo eran un fondo para añadir al escenario. Pero ahora no es así. Nos han dicho que todos volverán a su manera, pero relativamente pronto. Si este fuera el caso, ¿cómo se podría manejar esto? ¿Cómo podrían los primarcas haber estado ausentes tanto tiempo y haber hecho tan poco, mientras todo este tiempo había pasado?
Luego tomé una sola palabra, solo una palabra, de un compañero fanático llamado Selagin Dinar, y todo encajó. El Corvus Corax entró en el ojo del terror, Yagatai entró en la red de caminos, Vulcan parece derrotar a la bestia, pero luego desaparece inexplicablemente de nuevo, Rus entra en el Warp y el león duerme. Tanto que aún creo que es cierto, pero el reinicio ha regresado. Se informa que Dorne está muerto, solo queda su mano. ¿Pero qué pasaría si? Easy Black Library y Games Workshop tienen la intención de contar una historia diferente para un nuevo siglo. Han mencionado que Reboot tendrá una mesa redonda. El rey yace lisiado y muriendo, y espera una cura. Que muy arturiano. ¿Y si Horus no es Satanás, como algunos afirman? ¿Y si él es Mordred? ¿Y si Rogel no era Michael después de todo? ¿Y si él es Galahad? Pero ¿y si Rogel no está muerto? ¿Y si durante la experiencia del guante de dolor, su padre se puso en contacto con él y le mostró que tampoco estaba muerto, solo incapacitado, como algunos afirman? ¿Qué pasa si Rogol todavía cree? ¿Puede algo detener a este hombre cuando él cree? ¿Y si el maestro de la humanidad dijera, Rogol, su Galahad, el único Pimarch que queda en quien podría confiar con esta tarea, una búsqueda, una salida, una cura? ¿Y si Rogol hablara con sus hermanos y acordaran que uno de ellos se quedara para proteger el imperio? Rabut sería la elección, pero él no confiaba en ellos. Quizás temían que él intentara detenerlos, gustándole demasiado su poder y posición como para renunciar a ellos, incluso ante su legítimo señor. Quizás eso es injusto. Simplemente no querían agobiarlo con su conocimiento. Cada uno de los primarcas ha ido a un reino separado, pues incluso un sueño profundo, como en el caso del león, puede considerarse también otro reino, el reino de los sueños. Vulcan hizo un turno solo para salvar al imperio, luego desapareció de nuevo y en uno de los libros más modernos ha declarado a un hijo de Dorne que le hablará a su padre sobre él. Los hermanos, liderados por un hombre, el hombre que habló por última vez con su padre cara a cara, le pidieron que abandonara su búsqueda solo por un tiempo y cuando el peligro de la bestia se hubiera evitado, regresara a su número y buscara de nuevo. ¿Qué pasaría si Rogel liderara a sus hermanos de nuevo como lo hizo una vez, y ellos son los caballeros buscando el grial? Puede que los ghouls completamente no oscuros digan, pero ¿por qué no? Nunca dije que tendrían éxito para mí. Me gusta pensar ahora que Rogel todavía está vivo, no solo Dorne, y que Rogel está buscando esa cura, ese grial que rejuvenecerá al emperador y le permitirá tomar su lugar en el trono una vez más, para liderar a la humanidad y restaurar el sueño del Imperium. Porque creo que solo hay una persona que podría hacer esto. No un dios, no un primarca, sino un hombre que cree local. Así que en homenaje a este sueño pediría que el grito de batalla de aquellos jugadores de los puños imperiales, templarios negros y puños carmesí coincida con el mío. Porque si crees, entonces no grites su nombre de clan, porque es el hombre, no el dios, al que deberíamos alabar. No grites por Dorne, alcanza tus pinceles, alcanza tu pegamento, alcanza tus dados y únete a mí. Si crees, repite mis palabras. Por la humanidad, por el Imperium, por su emperador, pero sobre todo,